Buenos días. La limitación del tiempo, creo que tenemos que comenzar la reunión en este momento. Así que le damos inicio a la conferencia. Los dejo con mi compañero Leonardo. Hola, buenos días. Es un honor para mí darles la bienvenida a esta conferencia titulada Detrás de un clic, un enorme mundo por conocer. Hoy expondremos un tema crucial, aunque muchas veces a menudo es ignorado, está transformado, está transformando profundamente nuestras vidas, más que nada en el Internet, ya que muchas veces muchas personas sufren acoso, incluso insultos a través de estas redes tecnológicas. Esto es llamado ciberviolencia. En este mundo digital interconectado, la tecnología nos acerca, pero también trae desafíos, siendo la ciberviolencia uno de los más preocupantes. Este fenómeno no se limita al acoso online, sino que abarca una serie de conductas agresivas que afectan gravemente la integridad emocional y psicológica e incluso física de las víctimas. Hoy reflexionaremos sobre las distintas formas de ciberviolencia, sus consecuencias más importantes y cómo podemos prevenirlas, así como erradicarlas. Les invito a aprovechar este espacio para aprender, cuestionar y comprometernos con un entorno digital más seguro y respetuoso. Gracias por estar aquí. Los dejo con mi compañera Cassandra. También les quería agradecer a nuestra audiencia por estar aquí presentes, escuchando esta charla informativa acerca de un tema que es relevante en la actualidad. Este tema es parte de un proyecto que estamos haciendo en la materia de Humanidades 3, de segundo uno matutino, de la Escuela Preparatoria Oficial de Salamanca de Gilotepec. Este tema de ciberviolencia es parte del proyecto Cómo veo la violencia en mí y en otros. Primeramente, el término ciberviolencia, ¿a qué se refiere? Se refiere a la forma de infligir violencia a través de los medios de comunicación e información, conocidos también como las TICs. La ciberviolencia se puede dar de diferentes formas, las cuales tienen consecuencias devastadoras. Es por ello que tenemos que también identificar los tipos de ciberviolencia que se pueden dar, como es el ciberacoso, el sexting, el doxing, que consiste en difundir información personal sin consentimiento de la persona, independientemente si esta es íntima o si ya la había publicado antes. También se encuentra el phishing, que es el fraude y estafa en línea, el cyberstalking, que es el similar al ciberacoso, y la suplantación de identidad que se da a través de cuentas. Igualmente, estaremos hablando acerca de las consecuencias que tiene la ciberviolencia. Estas consecuencias se dividen en legales, sociales, económicas y culturales. Primeramente, las consecuencias legales, ¿en qué se derivan? Para el victimario o la persona que ejerce violencia contra la víctima, se encuentra la prisión y las multas. La prisión, por un ejemplo, se puede dar de 3 a 6 años, 7 si es que hubo difusión de este material privado. En la multa se mide con unidades penitenciarias, que estas se devuelven a dinero o servicio social, dependiendo con la legislación que se esté juzgando. Las consecuencias sociales. Estas se derivan más en torno a la víctima, a quien ya sufrió de la violencia, de la ciberviolencia. Tenemos el aislamiento social, el daño a la reputación y autoimagen, la desconfianza a las tecnologías y las relaciones en línea, el riesgo de comportamientos autodestructivos. Todo esto derivado de una situación que tiene que informarse a la sociedad de que está ocurriendo, la violencia se está dando por medios digitales. Igualmente tenemos las consecuencias culturales. El contexto cultural se refiere al modo de vida, las costumbres, creencias, la religión que tengamos. En las consecuencias culturales tenemos el refuerzo de estereotipos de género. Aunque no se pueda hablar en sí de un ejemplo, se ha visto en las redes sociales que
estereotipos de género que damos en la sociedad en físico, se podría decir, se siguen dando, se siguen representando dentro de las redes sociales. Tenemos la normalización de la violencia. Estamos tapando esas situaciones en las cuales se dice es que no es violencia, son comentarios, son burlas. Aún así es violencia. Si lo juzgamos dentro de los parámetros, sigue siendo violencia. Tenemos las consecuencias económicas, que incluyen los costos directos para las víctimas en cuanto ellas o ellos busquen esa asesoría legal y psicológica por las consecuencias que han sufrido de esta situación. Igualmente están los costos para las empresas. Las empresas tienen que adecuarse, tienen que actualizarse, tienen que ser pioneros en las formas de seguridad en los medios digitales para prevenir estos futuros incidentes. Igualmente, tenemos el sustento legal. ¿A qué se refiere esto? La ciberviolencia, aunque sí ha sido un tema pionero, se ha identificado situaciones, se ha luchado porque esas lagunas legales que existen en las legislaciones de México se resuelvan para poder tipificar este tipo de acciones. Existe un caso famoso, como lo conocemos, que es la Ley Olimpia. Pero también decirles que la Ley Olimpia en sí no es una ley, sino fue un conjunto de reformas a las legislaciones que ya existen en México. Se dio una nueva situación, que fue la situación de la activista Olimpia Coral Melo. A partir de esa situación, se empiezan a tipificar este tipo de situaciones y se empieza a incluir artículos y sanciones, acciones que tengan que ver con la ciberviolencia. Tenemos, por ejemplo, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en el marco de legislación de la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida sin violencia. Dentro de ese marco, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación avaló el tipo de sanción a los actos de ciberacoso. Igualmente, tenemos otras leyes que se dieron derivadas a eso. Por ejemplo, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesiones de particulares y el Código Penal Federal. También después de eso tenemos el protocolo. El protocolo a seguir si es que somos víctimas de ciberviolencia. A nadie se le desearía que algún día sucediera que fueran víctimas de ciberviolencia. Porque como hemos visto, son diferentes formas en las cuales se puede dar. Y se le sigue dando su investigación a si existen demás formas en las cuales las personas en su ingenio llegan a proceder a denigrar la integridad de otra persona mediante un medio digital. Se sigue investigando si hay otras formas en las cuales se está dando. Pero una vez que ya conocemos, las comenté, por ejemplo, el ciberacoso, el ciberbullying que se está dando. ¿Por qué se llama ciberbullying? Se llama ciberbullying porque se da entre pares. Este tipo de ciberviolencia se está actualizando, se está dando entre un sector que son los adolescentes o casi infantes. Se está dando que entre pares, por medio de softwares como Gmail, WhatsApp, Facebook, se estén acosando entre ellos mediante mensajes de burla, denigrando su integridad. Entonces es por ello que las autoridades y nosotros también, como parte de la sociedad, nos estamos informando acerca de qué se puede hacer para combatir esto. Y es por eso que aquí está el protocolo. Primeramente, no tenemos que responder al agresor. ¿Por qué? Porque seguimos dándole pauta a que él piense, tenga esa conducta de que nos tiene con él, con ella, con esa persona. También puede ser un grupo de personas. A veces son ataques coordinados que se dan dentro del medio digital. El segundo paso es guardar evidencias de que se está dando ese tipo de violencia. Tenemos que tener las fotos, capturas, el usuario, el número, el perfil, para poder darle seguimiento a ese proceso
y que se les juzgue, se les acuse a esas personas que están cometiendo esos tipos de actos. Un tercer paso, el paso siguiente, es configurar la privacidad de nuestras cuentas. Es decir, es más seguro tener una cuenta privada que una pública, independientemente de que a los jóvenes o a las personas nos guste mucho compartir nuestra vida privada. La foto, la historia, la foto con las amigas, qué fue este lugar, mi ubicación. Independientemente de eso, tienes que tener cuidado, porque el Internet es un arma de dos filos. Tanto sí, podemos comunicarnos con las personas, conocer gente, comunicarnos con nuestros familiares, obtener información, estar más actualizados, conocer noticias, etcétera. Sí, pero también tiene la otra cara, la otra vista, que es el que hay personas con un ingenio malvado y llegan a cometer violencia contra nosotros. ¿Para qué? Para ellos obtener un beneficio. Entonces, por ello queremos también tener esas conductas que nos ayuden a crear un ciberespacio más seguro. El siguiente paso es bloquear y reportar al agresor. En varias aplicaciones como Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, Twitter, tienen esas opciones. Si identificas que algún usuario o algún grupo de usuarios está atacando contra ti o te sientes violentada, tienes la opción de bloquear y reportar a ese usuario. Y esto es importante. Es importante no quedar como de que, ay, se quedó ahí. Ya pasó la estación y que no. Tenemos que reportar a estos agresores para que se pueda también la aplicación dar un seguimiento. La aplicación se dé cuenta de lo que está, las situaciones que están pasando dentro de ese espacio. El siguiente paso es informar a las autoridades. Como he dicho, no hay que quedarnos con lo que sabemos, con lo que nos pasó. Hay que seguirle dando ese seguimiento. Hay que informar a las autoridades. Puedo hablar acerca de un cuerpo policial que se llama la Policía Cibernética, que relativamente es nueva, en 2015 tuvo su creación. Por ejemplo, ese cuerpo policial del Estado de México nos puede apoyar a darle seguimiento si es que somos víctimas de un caso de ciberviolencia. El siguiente paso es buscar apoyo legal y psicológico. Independientemente que digan que, es que fue un comentario de odio, o te comentaron mal a tu foto, o de que te robaron dinero, pues ya que, no, no se queda ahí. Tiene que recibir apoyo. Dentro de esas conductas que nos han infringido contra esa víctima, se encuentran cambios psicológicos, cambios emocionales. Como lo comenté, sea la consecuencia social, que es la desconfianza en esas tecnologías, en las relaciones interpersonales, en línea. Se da esa desconfianza. Y es un efecto, es una consecuencia que tuvo esa situación en ti. Y tienes que buscar apoyo. Eso es en parte de lo psicológico, de lo legal. Infringieron violencia contra ti. Te están violando y limitando tus derechos. Tienes que actuar. Tiene que alguien hacer valer tu integridad. Y puedes buscar apoyo legal, sí. Hay asociaciones civiles que pueden apoyar con esto, igualmente. Pero es que no sabemos de esto, porque hay veces en las que esas pláticas, estas charlas, se quedan solamente entre autoridades o entre personas que ya lo pasaron, las víctimas. Es por eso que sigue el siguiente paso. Si ya fuiste víctima, tú hiciste tu proceso, conoces cómo se resolvió todo, o es que esperemos que cada historia de violencia tenga un buen final, es educar y sensibilizar a la población que aún no la pasó, o ya lo pasó, o está dentro de este medio digital. Hay que educar y sensibilizar. Así como voy a retomar el caso de Olimpia Coral Melo. Ella, a partir de su caso, empezó a, empezó a ser activista, lo empezó a mostrar, empezó a decir que yo hice esto, eh, fui, a, fui ante las autoridades a decir que este era mi caso. Al principio, claro, pues no había esas lagunas legales, hay muchas dentro de la ley de México, pero ella luchó, ella se hizo escuchar
para que tuviera una tipificación el abuso que hicieron contra ella. Entonces, es importante que tengamos estas charlas, que en las escuelas se nos den estas charlas, que se siga hablando del tema de ciberviolencia. Es un tema actual, es un tema pionero, pero se tiene que seguir hablando de este. Se tienen que seguir creando normas para tipificar esas situaciones de violencia. Se tiene que seguir alzando la voz. Y es por eso que se busca apoyo legal y psicológico. Y es por eso que se tiene que educar y sensibilizar a la población, a la comunidad. Que no se quede con que es una red social y grupo de quemados o que en esta cuenta bancaria el número me llamó, me robó dinero. No, que no se quede así. Se tiene que ver que son situaciones de riesgo. Se tiene que hablar. Gracias. Comenzamos con las preguntas. ¿Alguien que quiera preguntar acerca de la información que tenemos? Abrimos una ronda de 5 preguntas sobre el tema para aclarar sus inquietudes y dudas de manera clara y concreta. Si algún integrante de esta charla tiene alguna duda, pueden tener su micrófono y decirnosla de manera clara para poder resolver sus dudas. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Cómo afecta la ciberviolencia a la salud mental de las víctimas, especialmente entre los jóvenes? Se puede dar que al momento de ser víctima de ciberviolencia se creen conductas autodestructivas o pensamientos de desconfianza a estas tecnologías. Gracias. Y bueno, también otra duda. Tú mencionas que hay instituciones que ayudan para la prevención de la ciberviolencia. ¿Cuáles son los principales desafíos para las autoridades al tratar de abordar y sancionar esa ciberviolencia que existe? Tenemos asociaciones civiles para afrontar, para apoyar a las víctimas de violencia, como México Unido contra la Delincuencia y el Cuerpo Policial de la Policía Cibernética. El número C89 es para hacer denuncias anónimas. El número 722-275-8333 es un número del Cuerpo Policial de Policía Cibernética por si quieren hacer una denuncia o hacer ver su caso. Bien, igualmente, antes de concluir, muchas gracias por sus preguntas. Yo quería seguir indicando que este es un tema de suma relevancia. Es de cierta importancia que sigamos hablando de ciberviolencia, para que se sigan creando esos protocolos en caso de ser víctima, para que sigan creando normativas las autoridades para tipificar los abusos y que se siga dando la creación de asociaciones civiles para que apoyen a estas víctimas. Y una vez más, también es el prevenir el futuro incidente. Independientemente de hacer reformas que también tipifiquen estos abusos, es reducirlo. Antes de que pase, tenemos que prevenirlo. Antes de que se tenga que juzgar, antes de que se tenga una víctima, podemos nosotros como comunidad prevenirlo. Una de las recomendaciones que yo les doy para tener un espacio digital más seguro es fomentar la empatía. Tenemos que tener en cuenta que las tecnologías son muy nuevas para todos nosotros y que este tipo de abusos se pueden dar. A veces por la ignorancia o por el no saber cómo utilizar estas tecnologías y no tener un espacio
digital seguro. También está el de ofrecer talleres y recursos acerca de ciberviolencia, como lo son las pláticas, como son las charlas, como lo son los folletos que hacen los alumnos, como lo son las pláticas que dan las autoridades, como lo son los panfletos que a veces dan la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que hablan acerca de las legislaciones que se están haciendo para tipificar este tipo de abusos. También está el promover la educación en ciberviolencia, que los maestros agradecidamente sigan haciendo este tipo de proyectos para seguir promoviendo el que se hable de ciberviolencia, el que los alumnos tengan conciencia de que la ciberviolencia es un acto real que está pasando. Por último, también es celebrar los ejemplos positivos, los ejemplos que han trascendido, que han podido resolver su caso. Por ejemplo, el de Olimpia Coramelo. Les agradezco mucho por estar aquí presentes en la reunión. Sigo insistiendo, es información de suma importancia y agradezco su tiempo. Gracias. Si nadie más tiene una pregunta, creo que hasta aquí es todos los temas que se han abordado en la charla. Se podría decir que damos por concluido esta charla. Muchas gracias por estar presentes, por sus preguntas. Les agradecemos bastante. Gracias. Detrás de cada pantalla hay una persona. Lo que para ti es solo un comentario, para alguien más puede ser el fin de su alegría. Un clic puede cambiarlo todo. Piensa antes de comentar. Detén el ciberbullying ahora.